Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que les va a volar la cabeza, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que ha dejado a todos preguntándose, ¿qué está pasando realmente? Prepárense porque vamos a desgranar la inesperada confesión de Demet, que ha puesto a Milán de cabeza y ha generado una auténtica tormenta de especulaciones. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse, porque con todo lo que vamos a contarles hoy, no se lo querrán perder bajo ningún concepto. Pónganse cómodos porque esto se pone bueno. La noticia saltó como una bomba, una detonación mediática en el saturado y vertiginoso universo de las redes sociales y los medios de comunicación. De repente todos los focos, todas las miradas, todos los titulares se apuntaron inexorablemente hacia Demet. Una figura ya de por sí reconocida, cuya trayectoria artística ha cautivado a miles, pero que ahora se encuentra en el epicentro de un huracán mediático sin precedentes tras una confesión que francamente nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y es que no estamos hablando de un simple rumor pasajero, ni de una filtración a medias que deja más preguntas que respuestas, no, esto ha sido una declaración directa, resonante, amplificada y sobre todo, sorprendentemente íntima. Parece que Milán, esa ciudad que irradia moda, arte, historia y por supuesto, romance eterno, se ha convertido en el escenario inesperado de un giro dramático y trascendental en la vida de Demet, un giro que está reconfigurando la percepción pública y la especulación colectiva. Estamos hablando de algo que trasciende con creces lo meramente profesional, algo que roza la fibra más profunda de lo personal y que, al ser revelado al escrutinio público, ha dejado a muchos, desde seguidores devotos hasta críticos escépticos, con la boca abierta, analizando cada palabra, cada entonación, cada posible implicación. Imaginen la escena, una ciudad vibrante, un lienzo de posibilidades infinitas, un evento que a priori, podría haber sido tan solo uno más en la agenda bulliciosa de cualquier celebridad internacional. Y de repente, en medio de ese contexto aparentemente ordinario, surge una declaración que, como un relámpago, ilumina y cambia por completo la percepción que teníamos de ella, de su vida, de sus intenciones. Y lo más intrigante, lo que realmente enciende la mecha de la curiosidad insaciable, es quién ha sido el catalizador, el testigo o incluso el cómplice tácito de esta confesión. Sí, porque la mención de Faruk Turgut en este contexto, con la fuerza y la resonancia que tiene su nombre en la industria, no es en absoluto una casualidad. Faruk Turgut, un nombre que resuena con fuerza y respeto en los círculos más influyentes de la industria, un hombre con un historial impresionante, una reputación forjada a base de éxito y visión estratégica, y ahora, de alguna manera, inextricablemente ligado a esta revelación de Demet, añadiendo una capa de complejidad y potencial impacto profesional que es imposible ignorar. La pregunta que ahora mismo resuena en cada rincón de las redes sociales, en cada tertulia de café, en cada redacción de periódico, es fundamental. ¿Cuál es exactamente la naturaleza de esta confesión? Se trata de un secreto largamente guardado, una verdad que ha sido silenciada durante años y que finalmente ha decidido sacar a la luz, liberando un peso insoportable. ¿Es acaso una declaración de amor inesperada, una revelación de sentimientos profundos que hasta ahora solo existían en la esfera privada? ¿Un arrepentimiento profundo por alguna acción o decisión pasada, una forma de buscar redención o de cerrar un capítulo? O quizás, y esta es una de las especulaciones más fuertes, una revelación sobre sus planes futuros, un proyecto monumental, una nueva dirección profesional o personal que marca un antes y un después. La verdad es que los detalles concretos son todavía un tanto nebulosos, envolviendo la situación en un halo de misterio que, lejos de disipar la intriga, la alimenta exponencialmente. Sin embargo, lo que sí está meridianamente claro, lo que se ha cristalizado en la mente de todos, es que la confesión de Demet en Milán, con la presencia o al menos la mención de Faruk Turgut como testigo clave o incluso como protagonista indirecto, ha generado una ola masiva de reacciones. Fans que defienden y analizan cada movimiento, críticos que buscan el ángulo más jugoso, y hasta el público general, aquellos que siguen las noticias del espectáculo desde la distancia, todos están comentando, especulando y analizando con microscópica precisión cada palabra pronunciada, cada gesto realizado, cada posible pista que pueda arrojar alguna luz sobre este enigmático y fascinante acontecimiento. Lo verdaderamente fascinante de este tipo de situaciones, de estos momentos cumbre en la vida pública de una personalidad, es como una sola declaración, un único acto de valentía o de vulnerabilidad, puede reconfigurar narrativas enteras que se habían construido con el tiempo. Demet, hasta ahora, quizás era vista por el gran público de una manera determinada, con una imagen pública cuidadosamente elaborada.
Pero esta confesión, sea lo que sea que encierra, tiene el potencial de pintar un cuadro completamente nuevo, de revelar facetas de su personalidad, de su psique, de su vida privada que hasta ahora desconocíamos por completo, o que solo habíamos intuido en la lejanía de la pantalla. Y cuando hablamos de Milán, esa ciudad que evoca instantáneamente el glamour, las oportunidades de oro, los escenarios perfectos para que ocurran cosas extraordinarias, para que los sueños se materialicen, no podemos evitar preguntarnos sobre la intencionalidad. ¿Fue Milán un escenario elegido a propósito para esta revelación trascendental? ¿Un lugar cargado de simbolismo, de significado personal para Demet? ¿O fue simplemente el lugar donde las circunstancias se alinearon de forma fortuita, donde las emociones afloraron con tal intensidad que Demet sintió la imperiosa necesidad de abrirse, de compartir, de confesarse? Y ahora entremos en el terreno del hombre clave, del factor que añade una dimensión completamente diferente a esta historia. Hablemos un poco de Faruk Turgut. Su presencia o la mención de su nombre en relación directa con esta confesión, añade una capa adicional de complejidad, de intriga y sobre todo, de posible peso e implicaciones. ¿Cuál es su rol exacto en todo este entramado? ¿Es simplemente un confidente cercano, alguien a quien Demet acude en busca de consejo y apoyo incondicional? ¿Es un consejero estratégico, alguien que le ha ayudado a trazar el camino para esta revelación? ¿O es un implicado directo en la naturaleza misma de la confesión? Quizás un socio, un colaborador en un proyecto que está a punto de nacer. O simplemente alguien que por pura casualidad o por estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, estaba presente cuando Demet decidió dar este paso trascendental. La figura de Turgut, conocido por su proverbial discreción, por su mente aguda y su inmensa influencia en ciertos círculos de poder y de negocio, hace que la confesión de Demet sea aún más significativa. No estamos hablando de una revelación casual en un chat privado con amigos, sino de algo que ha sido comunicado, o al menos se ha hecho público, en un contexto que sugiere importancia, que denota peso y quizás incluso que ha sido dirigido a una audiencia selecta, a personas clave que deben ser informadas. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Han sido el caldo de cultivo perfecto para que esta noticia se propague como la pólvora. Los hashtags relacionados con Demet y Milán se han convertido instantáneamente en tendencia global. Los foros de discusión, los grupos de fans, los espacios virtuales donde se debaten las noticias del espectáculo, bullen con teorías de todo tipo, algunas más descabelladas que otras, pero todas alimentando el misterio. Cada publicación, cada story de Demet o de Faruk Turgut es analizada con lupa, desmenuzada en busca de pistas ocultas, de mensajes subliminales, de confirmaciones o negaciones veladas. Los fans más acérrimos, con su intuición casi telepática, están intentando descifrar el significado profundo de cada palabra, de cada imagen. Mientras tanto, otros medios de comunicación, con su instinto para encontrar el titular más jugoso y la exclusiva más impactante, están haciendo lo propio. Es un ecosistema mediático fascinante y a veces un tanto salvaje, donde una sola pieza de información, una sola declaración, puede desencadenar una avalancha imparable de interpretaciones, especulaciones y por supuesto, un interés público desbordante. Pero más allá del inevitable morbo y de la vorágine de la especulación, ¿qué podemos aprender realmente de todo esto? A veces estas confesiones, por muy personales e íntimas que parezcan, por mucho que pertenezcan a la esfera privada de una celebridad, logran tocar fibras sensibles en la audiencia. Nos recuerdan que las figuras públicas, a pesar de su fama estratosférica, de su éxito arrollador, de su aparente invulnerabilidad, también son seres humanos. Son individuos complejos con sus propias luchas internas, sus propios miedos profundos, sus propias verdades ocultas que anhelan ser reveladas, sus propias batallas personales que libran en la intimidad de sus vidas. Y el hecho de que Demet haya elegido Milán, esa ciudad a menudo asociada con la belleza inmaculada, la excelencia artística, la ambición desmedida y el logro de metas elevadas, podría decirnos algo muy importante sobre la naturaleza de lo que ha confesado. Quizás se trata de un nuevo comienzo, de un renacimiento personal, de la superación de un obstáculo monumental, o de una decisión crucial que marcará un antes y un después definitivo en su carrera o, de forma más profunda aún, en su propia vida. Podríamos imaginar, y de hecho ya lo estamos haciendo, varios escenarios posibles que encajen con esta intrigante situación. Quizás Demet ha confesado un amor secreto, una relación profunda y significativa que ha mantenido celosamente oculta durante mucho tiempo, tal vez por miedo al escrutinio público o por proteger a las personas involucradas. Tal vez ha revelado la existencia de un proyecto ambicioso, un emprendimiento revolucionario que está a punto de lanzar al mercado,
algo que requiere un acto de valentía y transparencia sin precedentes para asegurar su éxito. O en un tono quizás más reflexivo y emocional, podría ser una confesión sobre un error del pasado, una lección aprendida a un alto precio, o una etapa de su vida que está decidida a dejar atrás de una vez por todas, cerrando un ciclo y abriendo uno nuevo con una perspectiva renovada. La belleza de la incertidumbre, de la falta de detalles concretos, es que nos permite explorar todas estas posibilidades, imaginar todos los ángulos, y es precisamente esa intriga, esa pregunta sin respuesta definitiva, lo que mantiene a la audiencia pegada a la pantalla, ávida de más información, de una pista que confirme una teoría u otra. El papel de Farooq Turgut en todo este drama es, sin duda alguna, clave. Si se confirma su implicación directa, si su nombre no es solo una mención casual sino una pieza fundamental del puzzle, esto podría significar que esta confesión tiene repercusiones importantes y palpables en el mundo profesional. Quizás se trata de un acuerdo estratégico sin precedentes, de una asociación que cambiará el panorama de la industria, o de una decisión empresarial de gran envergadura que ha sido comunicada formalmente. La conocida discreción de Turgut en el pasado, su habilidad para operar en las sombras y cerrar tratos millonarios sin llamar la atención, sugiere con fuerza que si está involucrado en esta historia, es porque el asunto tiene un peso considerable, una importancia estratégica que justifica su intervención. Y de nuevo la elección de Milán como escenario añade un toque de sofisticación, de relevancia internacional y de aspiración que envuelve todo el asunto en un aura de gran magnitud. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza, con la seguridad que nos da el análisis de la reacción pública y mediática, es que esta confesión de Demet en Milán, con la mención inevitable de Farooq Turgut, ha capturado la atención de muchísimas personas, de un público global. Ha generado conversación, ha encendido debates, ha alimentado la curiosidad insaciable y, sobre todo, ha demostrado una vez más el inmenso poder que tiene una revelación personal, íntima y valiente para sacudir el panorama mediático, para cambiar la percepción y para mantenernos a todos expectantes, esperando la siguiente noticia, el siguiente movimiento. En resumen, mis amigos, hemos sido testigos, o al menos hemos sentido las ondas expansivas de un acontecimiento que ha puesto de relieve la vida privada y pública de Demet, conectándola de forma inesperada con la elegante y cosmopolita ciudad de Milán y con la influyente y enigmática figura de Farooq Turgut. La naturaleza exacta de su confesión sigue siendo, por ahora, un enigma fascinante, un misterio que alimenta nuestra imaginación y nos invita a especular sin descanso. Pero lo que está claro, lo que emerge con fuerza de todo este revuelo, es que ha sido un evento significativo, un momento crucial que sin duda alguna, dejará huella en la trayectoria de Demet y en la memoria colectiva del espectáculo. Así que, para ir cerrando este intenso análisis, quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final de este vídeo, por haber compartido conmigo esta ola de intriga y por su constante apoyo. Su compañía, su participación activa y su curiosidad son lo que hace que este canal sea tan especial y tenga sentido seguir adelante. Ahora, la parte más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la verdadera naturaleza de la confesión de Demet? ¿Qué papel creen que ha jugado Farooq Turgut en todo esto? ¿Es un amor secreto, un proyecto ambicioso, un error del pasado? Dejen sus teorías, sus especulaciones más locas y sus comentarios más reflexivos justo aquí abajo, en la sección de comentarios. Me fascina leer cada una de sus opiniones, son el motor de este canal. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante y revelador como a mí, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que aman el mundo del espectáculo, el drama y las historias que nos dejan sin aliento, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar al día de todo lo que sucede en el universo del entretenimiento, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más enigmas por desvelar. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.